Ahora sí, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende en el momento que lo estén viendo. Hoy vamos a hablar de un tema que muy pocas personas están hablando hoy y es uno de los temas que creemos desde este espacio académica que es uno de los temas más necesarios sobre los que hay que hablar y es el tema de salud mental. Salud mental, lo repito, salud mental, derechos humanos y pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Buenas tardes, tardes. Gabriela, ¿cómo estás? Ahí Instagram nos está haciendo el favor de avisarle a nuestros seguidores que estamos transmitiendo, así que se van a empezar a sumar. Pero bueno, vamos a empezar diferente. Siempre empiezo presentando yo y la verdad es que es medio aburrido, ¿viste? Esas charlas súper academicistas que presentás y hablas de los títulos y es muy largo y todos se aburren y no nos gusta. Entonces, yo te invito a que nos cuentes qué haces, qué te apasiona y, Ah, bien, bueno, bueno, por qué te eso invité, tendrás que ¿no? contestarlo vos, porque me invitaste. Pero, a ver, bueno, yo soy médica, Sí. recibida en la Universidad de Buenos Aires hace tan solo 31 años, eh, transcurrido en ámbitos de la medicina clínica inicialmente, después por la neurología, de las cuales también tengo la especialización. También incurrí en todo lo que tiene que ver con los sistemas de salud y la auditoría de los sistemas de salud, la medicina legal y ahora recientemente estoy empezando a transitar la salud mental, la esfera de la salud mental, como una manera ya sobre, te diría, sobre la madurez de la profesión. eh, Sentía que necesitaba este aspecto que tiene que ver con la salud mental. Paralelamente a esto, he incursionado, te diría que un poco, o por lo menos tímidamente, en lo que tiene que ver con los derechos humanos, porque creo que los derechos humanos transitan por todas estas áreas por las que he trabajado, desde lo asistencial, de todo lo que tiene que ver con los sistemas de salud y con la implementación de estos derechos, de asegurar los derechos con los recursos que hay, ¿sí? Que muchas veces lo posible es enemigo de lo perfecto. Y a veces es esa, Totalmente. como, Voy a agregar a lo que dijiste que los derechos humanos son transversales. No hay un aspecto de nuestra vida que no estén sumamente impregnados de lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y voy a contestar entonces a por qué te invité. sos una de las, sos una de las pocas personas que en redes sociales está dando información veraz, cierta, y con un contenido que yo valoro mucho, que es basado en la práctica médica y en la investigación. Entonces te invité primero por eso, porque sos una de las que se anima a dar su punto de vista, a traer información buena, necesaria, interesante y de las pocas personas que hablan de esto. Así que me encanta lo que estás haciendo. Hay que usar las redes, sobre todo para hablar de estos temas. Y bueno, con respecto a tu tema específico y al tema que elegimos hoy, que tiene que ver esto, ¿no? Con salud mental y derechos humanos. Y sobre todo también decir que tu práctica, digamos, el consultorio, el trabajo diario, ¿no? Todo lo que enriquece, digamos, lo que vos estás haciendo. Así que bueno, te invité para eso, para que nos cuentes, para oh, que hagas luz con este tema, ¿no? La pandemia que vino a poner de relieve, vino a poner el foco, ¿no? bien, En a todo ver, ¿por esto. dónde empezar? Porque hay mucho, ahora estamos, te diría, terminando el tema de la pandemia, ya no estamos en esta situación tan aguda, tan crítica de encierro, de incertidumbre, de tanto estrés.
y estamos empezando a transitar la reapertura de todos los sistemas. Entonces creo que estamos empezando a mirar qué es lo que quedó o cuáles son las consecuencias o las cicatrices desde el punto de vista personal, desde el punto de vista social, económico, político. Creo que esto es un repensar de qué es lo que nos pasa a todos como sociedad luego de la pandemia. Entonces, una cosa era hablar cuando estábamos en un principio de encierro, todos en un momento de estrés agudo, un poco desorientados. Ahora estamos en otro punto de la reapertura y creo que dentro de unos años vamos a poder analizar ya con números y más sociológicamente cuál fue el verdadero impacto. Cuando tengamos cifras que sean reales, que podamos medir, porque el tiempo, digamos, la medición de los efectos de la pandemia van a tener un tiempo y esta va a ser, creo, la tercera parte de esta historia. A ver, la pandemia creo que puso la luz en todo lo que tuviera que ver con la salud, específicamente con la salud mental. Por un lado, con la salud física y por otro lado, con la salud mental. Puso muy en vilo el tema de la muerte, porque la muerte es algo que el ser humano es uno de los pocos mamíferos, digamos, de los pocos animales que tiene esta conciencia de finitud. El resto de los animales en general no la tiene. Nosotros, como un cerebro mucho más especializado, tenemos esta conciencia de que nos vamos a morir, que evidentemente con mecanismos represivos diarios nosotros olvidamos que vamos a morir, porque si no entraríamos en una angustia que sería insoportable. Entonces la pandemia nos puso en los medios de comunicación, en toda la información, era la muerte como algo cercano, como algo palpable, inminente, lo teníamos todo el día. Y esto hizo probablemente que nos replanteemos, en algunos casos yo creo que positivamente, y en otros casos generó mucho más angustia, mucho más estrés y mucha más depresión. No te olvides que la depresión es uno de los males de este siglo, donde hay un porcentaje de la población muy afectada por depresión. Y esto no solo tiene un impacto negativo desde lo personal, porque todos los padecimientos de salud mental conllevan un sufrimiento, en mayor o en menor medida. Pero en el caso de la depresión, inhabilita, por supuesto hablando de las más severas, inhabilita a esta persona a poder concretar sus proyectos y poder ser parte de un sistema más operativo. Bueno, vos sabés que yo te quería preguntar con respecto a esto, porque sin ir a los casos agudos, como estabas diciendo vos, creo que no hay persona a la que esta pandemia no haya condicionado en su forma de vida, y creo que una palabra de las que vos dijiste recién es clave, fue el tema de la angustia, ¿no? Creo que todos y todas, a partir de esta declaración de la Organización Mundial de la Salud, empezamos a vivir una realidad sumamente desconocida. Y te quería preguntar con respecto a esto, ¿no? Con respecto a la angustia y este tema de tener que adaptarnos tan rápido a cambios tan bruscos, ¿no? En nuestra cotidianeidad. ¿Cómo se Bien, a vive ver, la salud quienes mental? tienen más reserva emocional o más reserva cognitiva o más posibilidad de resistencia, ha tenido impacto, pero de alguna manera han podido sostener. Quienes estaban más en los límites, donde tenían menos capacidad de resiliencia, evidentemente esto fue un puntapié muy importante para que se afloraran más problemas de salud mental. Y ahí nos topamos con algo muy serio, que fue quién atendía toda esta demanda, porque el sistema de salud estaba abocado al tema de los casos de COVID. Por otro lado,
hubo una desatención en relación a lo que tenía que ver con las patologías crónicas prevalentes, la hipertensión arterial, la diabetes, las enfermedades oncológicas. Tuvieron que esperar un poco, sobre todo en un principio, para poder atenderse. Entonces, la carga social de enfermedad física aumentó y eso lo empezamos a ver porque muchos de los cuadros que llegaban a las hospitalizaciones eran cuadros más graves desde lo físico. Y por supuesto, desde la salud mental también, quien atendía, necesitamos encontrarnos con un otro, todos, digamos, todo el sistema de salud estuvo en tensión y sigue estando todavía. Entonces ahí empezaron a plantearse qué es lo que pasa en nuestro país, por ejemplo, con la ley de salud mental. Vos sabés que nuestra ley de salud mental, que es del año 2010, si bien tiene muchos aspectos que son muy positivos porque habla de los derechos de los pacientes, también tiene algunos aspectos que son perfectibles. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con que la ley hablaba de aumentar a un 10% el presupuesto de salud mental, hecho que en nuestro país no ocurrió. Y después también es una ley que tiene un ánimo de la me cuesta esta palabra decirla de corrido. Bien, es tremenda, es tremenda. Tremendo. Entonces, ¿a qué orienta esta ley? La ley dice que no se pueden abrir más instituciones, hospitales solamente de salud mental y que tienen que adecuarse los hospitales polivalentes con sectores para camas únicamente, digamos, para camas de salud mental dentro de este sistema polivalente. La realidad es que en la práctica esto fue muy difícil y terminó resultando con el cierre de los hospitales monovales, digamos, con la no apertura, o sea, con la falta de la expansión de las camas para salud mental, sin el aumento proporcional necesario de los hospitales, del resto de los hospitales. Entonces, cuando el sistema entró en tensión y se empezó a necesitar más camas y más atención en salud mental, realmente la situación fue muy difícil, porque además las personas no se podían trasladar al sistema de salud. Realmente esto puso más en tensión algo que ya estaba no muy visibilizado y que en este momento tomó otro auge. Esta ley de salud mental, si querés podemos hablar un montón más porque tiene además algunos aspectos perfectibles y que quizás yo quisiera comentar respecto de la psiquiatría, digamos. Hay otro de los aspectos que es positivo de la salud mental es que habla de la interdisciplina, de la transdisciplina, porque no nos olvidemos que nuestra salud mental está en contacto permanente con nuestra salud física, simplemente es una división, te diría, desde el punto de vista didáctico, porque nosotros somos uno solo, cuerpo y mente, y todo lo que tiene que ver con la enfermedad mental, si bien tiene que ver con lo propio, con la genética propia, con nuestro cerebro, con lo social, también tiene que ver con nuestra salud física. Muchas enfermedades físicas en realidad se manifiestan como una patología de salud mental, puede ser un accidente cerebrovascular, puede ser un tumor, ¿sí? Cuerpo y mente es exactamente lo mismo. Ahora bien, me estoy perdiendo, porque La verdad es que está bueno el tema de ver qué dice la ley de salud mental. La verdad es que los marcos legales, bueno, como decías vos recién, a veces con el afán de favorecer ciertas situaciones que ya venían mal, como que no alcanza, ¿no? Digo, a contemplar todas las situaciones o a ser esa respuesta realmente necesaria. Pero lo que yo quería también, bueno, este tema de preguntarte, ¿no? Porque esto es algo que sí lo vivimos por ahí más en el día a día y también, bueno, en estos espacios de académica, lo cierto es que nosotros, la intención es bajar un poco
todos Right. estos contenidos por ahí muy académicos, muy técnicos a lo que es el día a día. Entonces yo siempre los traigo y Dale. hablemos más como si estuviésemos tomando un café. Entonces, la pregunta es, claro, la pregunta es, vino la pandemia y nosotros estamos, bueno, el sistema de salud se abocó directamente a lo que eran las consecuencias de la pandemia, los casos de COVID positivo, los síntomas, los casos sospechosos, los casos estrechos, y qué pasó con las otras patologías de salud mental, las personas que tenían que atenderse, que tenían, digamos, que hacer rehabilitaciones, que tenían que trabajar con estos temas. Digo, esto que vos decías que hubo como una merma en los tratamientos, ¿no? Y en la atención de la salud mental. Entonces, cómo ves vos esto? ¿Cómo impactó en la gente? ¿Qué se puede hacer, digamos, cuando estamos, porque todavía estas consecuencias se ven hoy, ¿no? O sea, todavía hoy es bastante difícil acceder al sistema de salud, eh, con respecto a temas físicos, ¿no? Y mucho más me imagino con respecto a temas de Eh, salud mental. sí, creo que es importante que se, se ponga más foco en buscar los dispositivos intermedios que tienen que ver con la salud mental, porque por un lado tendría que aumentarse la posibilidad del acceso, por lo menos al consultorio externo. Y además, muchas veces vos cuando estás frente a un paciente que más allá de su salud mental tiene una problemática social, que todo lo que tenga que ver con la conducta, evidentemente, Mm. eh, recae sobre su círculo íntimo, más allá de recaer también sobre lo social. Entonces vos muchas veces te encontrás con pacientes donde necesitan estar cuidados, ¿sí? Porque son peligrosos para sí o son peligrosos para terceros. Y el punto es, ¿qué haces con ese paciente? ¿A dónde va ese paciente? Entonces, por un lado está que vuelva a su casa, ¿sí? Donde muchas veces vos no tenés asegurado que este paciente tenga lo que necesita, o bien la internación, que por supuesto faltan camas, y además se trata de evitar la internación. Entonces, estos dispositivos intermedios, que son las casas de medio camino, que son los sitios de internación breve o de estancia breve o de una cobertura parcial, no están lo suficientemente implementados y desarrollados para que, digamos, para el acceso a todas las personas. Y esto hace que realmente sea muy complicado eh, porque, porque tiene mucho que ver con la salud mental. Y es cuando vos escuchás a las personas que tienen un padecimiento mental, el sufrimiento de ellos y de sus familiares y del entorno, así como la queja social. ¿Sí? Pues fíjate cómo tenés los noticieros, qué es lo que ocurre con personas que evidentemente tienen problemas mentales que además agreden, ¿sí? Fíjate cómo está visto también esto por la sociedad, cómo es tomado el tema por los noticieros, cómo está esta estigmatización de las Mm. personas con padecimiento mental. Es un tema muy complejo, muy complejo. Sí, bueno, el tema de lo que son los medios de comunicación, ¿no? Y cómo desinforman, ¿no? Cómo terminan desinformando. Por esto yo te pedí que vengas, porque realmente falta información. Por ejemplo, vos recién hablabas de dispositivos intermedios, y al menos yo, que no soy estrictamente del área de salud, por ejemplo, es como que en mi imaginario existe el consultorio externo para padecimientos, digamos, leves o los que podemos tener que no requieren, digamos, una intervención mayor, y directamente como que en mi mente pasa la internación, ¿no? Con esta figura jurídica de si es peligroso para sí o para terceros, directamente, bueno, la internación. Entonces, me gustaría si podés contarnos un poquito de qué van estos tratamientos intermedios o estos estadías intermedios a la internación, porque yo calculo que mucha de la gente que nos va a ver, que nos está viendo ahora y que nos va a ver después, tiene o tuvo contacto con algún familiar que tuvo algún episodio de angustia, de depresión. Mismo en mi familia, hoy por hoy hay una persona que está con depresión, con esta ansiedad por la muerte, con esta
resistencia al cambio tan continuo y brusco. Entonces, digo, ¿cuáles son esos accesos que tenemos intermedios para poder Bien, empezar a bueno, canalizar, ¿no? tenés Todo esto. centros de día donde las personas pueden ir o mediodía o todo el día y no solo se hacen psicoterapias, terapia ocupacional, donde se hacen actividades grupales y también solas que tienen que ver con esta rehabilitación mental y social. Después, pero vuelven a su casa, ¿sí? O sea, van durante el Sí, día y vuelven a su casa. Después hay otros dispositivos donde también las personas, si están en condiciones, hacen su actividad fuera de su casa, pero van a dormir a ese lugar. Y estos dispositivos incluso pueden ser como en pequeños hogares, ¿sí? Donde hay 4, 5, 6 personas, por supuesto coordinadas y supervisadas por un equipo que tiene que ver con psicólogos, psiquiatras, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, donde de alguna manera coordinan las actividades que se hacen. Pero la realidad es que estos dispositivos intermedios escasean y así como vos bien decís, que no tenías, digamos, que no tenés en tu cabeza cuáles son estas posibilidades. Lo que hay que saber es que la ley, eh, dentro del PMO, incluso dentro de la ley de discapacidad, están contemplados como mecanismos que deben ser cubiertos, además, por las obras sociales y por las entidades de medicina prepaga. bueno, lo que sí sé y tengo conocimiento es esto, ¿no? La falta de prestaciones médicas en todos los aspectos, en todos los niveles, sean públicos o privados, ¿no? Como que esta pandemia vino a focalizar solo el tratamiento de una enfermedad, ¿no? Y el resto, digo, y sobre todo en cuestiones de salud mental, que son los dispositivos más agudos, ¿no? Digamos, donde realmente la vida de las personas Y además corre un porque peligro cierto, ¿no? no es solamente una consulta, sino que tenés un seguimiento. Hay muchos pacientes que requieren un seguimiento 2 o 3 veces por semana, y esto por lo menos por un lapso mínimamente entre 3 y 6 meses. Entonces esto ya te está hablando de una cantidad de insumo y de prestación de horas médicas que no es menor, porque no es una consulta, bueno, y al mes o a los 2 meses o a los 6 meses vamos a tener otra. Y además, no te olvides que dentro de la salud mental no solamente es la atención por el médico psiquiatra o por el psicólogo, sino que también es fundamental hacer estudios de laboratorio, estudios de imágenes, tomografías, resonancias, porque siempre no te olvides que la salud mental está inmersa en la salud física, no es solamente en la entrevista. Entonces, este, todo lo que tiene que ver con la esfera mental también tiene una demanda del hospital general, que eso es digamos, lo que puso en vilo más la pandemia. Totalmente, las cuestiones, recién mientras vos hablabas, pensaba sobre todo en las personas mayores, ¿no? Que, digamos, fueron como las que más limitados tenían el ejercicio de sus derechos, ¿no? Digamos, si bien las disposiciones que limitaban de alguna manera el trasladarse, el salir de la casa, en qué horario y a dónde, lo cierto es que las personas mayores, al ser las personas con mayor vulnerabilidad ante el virus, creo que ellas fueron las que más en algún punto sufrieron, ¿no? Todo esto. Como vos decías, más allá de lo que es salud mental, obviamente que tiene que ver con cuestiones físicas, ¿no? Con estudios médicos, sobre todo neurológicos, ¿no? Eso también está muy relacionado a temas Sí, de salud bueno, en mental. la población añosa, fundamentalmente, bueno, son varias las patologías que pueden tener que ver con la esfera neuropsiquiátrica, te diría, la enfermedad de Parkinson, los accidentes cerebrovasculares, las demencias. Eh, la pandemia tuvo un impacto muy negativo desde el punto de vista de la interacción social, por un lado, por otra parte, esta posibilidad de la comunicación a través de las plataformas o del Zoom no era accesible para todos.
por un lado, porque no todo el mundo tiene un dispositivo ni una señal de internet, porque eso no es para todos, o no está disponible para todos, y la otra es que lo sepan manejar. Eso por un lado. Por otro lado, las personas que padecieron COVID, el COVID tiene una apetencia especial también por el sistema nervioso y estamos investigando, se están haciendo muchos estudios de cuál es el impacto sobre las personas con demencia, con enfermedad de Alzheimer, cuál es el impacto del COVID y el impacto de la pandemia, que para eso también aprovecho este Instagram, que en el Hospital de Clínicas se está llevando a cabo una investigación acerca de cuál es el impacto desde el punto de vista neurocognitivo. Así que los invito que pueden ir al Hospital de Clínicas de lunes a viernes de 8 a 12 al servicio de admisión de salud mental, y allí se están haciendo algunas investigaciones que tienen que ver con eso. Pero fue un impacto muy negativo para... ¿Cómo? Perdón que te interrumpa, la verdad que me parece genial esto. ¿Podés contarnos al menos quiénes pueden acceder, quiénes pueden ir a brindar datos o no sé si les hacen algún tipo de estudio con respecto a esto? Porque realmente me parece sumamente importante esto de poder brindar datos que después nos sirvan para entender un poco las consecuencias, como vos decías, ¿no? Neurológicas, que más allá de la muestra que se pueda obtener, lo cierto es que, digamos, esa muestra lo que va a relevar es justamente el impacto que tuvo Exactamente, para vos todos y sabés para todos que nosotros, vemos ¿no? muchos pacientes que han quedado luego del COVID con alteraciones cognitivas. Y eso es lo que, digamos, tenemos pacientes Mira, jóvenes y pacientes añosos. Entonces, eso es lo que se está midiendo y un poco viendo cómo es la evolución de los trastornos cognitivos post-COVID. Así que invitamos a todas las personas que hayan tenido a que puedan hacer una evaluación de su esfera cognitiva. Sobre todo, por supuesto, si tienen síntomas o si lo perciben. En muchos casos desaparecen o se minimizan en poco tiempo, afortunadamente. sí, vos sabés que he escuchado bastante el tema este de las secuelas, ¿no? Que tiene el COVID. Porque al principio parecía como que era una gripe, bueno, obviamente una gripe muy fuerte que podía provocar la muerte, pero las personas que terminan curándose, también he escuchado bastante el tema este de las secuelas, ¿no? Que quedan secuelas bastante complicadas a nivel físico. No tenía idea, por ejemplo, que tenían impacto cognitivo, pero ¿qué es lo que vos viste o qué nos podés contar de esto, ¿no? De las Bueno, por secuelas un que lado, quedan las post-COVID. secuelas respiratorias, claramente, con fibrosis pulmonar, digamos, con secuelas respiratorias serias. Desde el punto de vista neurológico, algunos pacientes han tenido una complicación que es el síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad que lo que produce es una parálisis ascendente, así se llama, porque empieza por las piernas y por los brazos, incluso en los casos graves hasta no pueden, patología sola no es sensitiva, están absolutamente lúcidos y van perdiendo la fuerza hasta que entran en respirador, y por supuesto esa patología pasa, digamos, en los casos no fatales, eh, y el grado de recuperación es variable. Hay pacientes que quedan, digamos, con una secuela grave desde el punto de vista motor, y hay otros que pueden tener una vida normal después. Y desde el punto de vista cognitivo, bueno, es esto que estamos investigando de qué es lo que pasa. Lo que pasa es que a veces es muy difícil deslindar cuánto hay de la esfera cognitiva que tiene que ver con lo conductual y con lo emocional, y cuánto tiene que ver con la lesión estructural. Entonces, todo lo que tenga que ver con el cerebro y con la neurociencia, a veces no es tan sencillo deslindar o separar una etiología de la otra, un origen del otro.
pero fundamentalmente son esos dos, respiratorias y cerebrales. Y por supuesto, dentro de las complicaciones que hubo en el agudo, tenían que ver con todo lo que tenía que ver con lo vascular, con los tromboembolismos pulmonares, con el aumento de los infartos, digamos, todo lo que tenía que ver con la alteración de la coagulación, que esto generaba infartos cerebrales, cardíacos y tromboembolismo, fundamentalmente esos tres. Sí, la verdad que cuando uno empieza a investigar un poco o tomar contacto con gente que realmente sabe cómo es tu caso, empieza como a tomar otra dimensión, ¿no? De lo que fue. Una cosa es lo que vivimos desde casa y otra cosa es realmente esto, ¿no? Lo que vos hablabas de las secuelas, de cuál es el impacto en el acceso a la salud, ¿no? Ahora ya por ahí metiéndonos un poquito de lleno en lo que es los puntos de contacto que tiene que ver con la salud mental y los derechos humanos. Y como habíamos hablado cuando empezamos a pensar el tema de esta charla, a mí me interesaba mucho también que nos puedas contar cuáles son estos derechos que vos ves que se ven vulnerados o que no llega a alcanzar la ley de salud mental que está vigente, ¿no? ¿Cuáles serían esos puntos de fuga donde vos ves que requiere Bien, a algún ver, ajuste, la ¿no? ley de salud mental tiene una mirada, y esto es algo que es absolutamente mío, la historia de la psiquiatría eh, está muy atada a una psiquiatría que tiene que ver con el siglo pasado. Hay un libro de David Cooper que es Psiquiatría y Antipsiquiatría, donde dice que la psiquiatría es un instrumento capitalista para el control social. Y este concepto, que quizás en otro momento pudo haber tenido sustento, la realidad es que es muy difícil desarraigarlo de las concepciones de algunos grupos actualmente. Creo que ha avanzado mucho todo lo que tiene que ver con la psiquiatría, con la neurociencia en general, se ha abierto a la interdisciplina, disciplina, y a veces estos estigmas que tiene la psiquiatría se ven reflejados en esta ley de salud mental. Fíjate que la ley en parte de su articulado dice que las personas no tienen que ser sometidas a trabajos forzados, ¿sí? Pareciera como anacrónico, ¿no es cierto? Y en otra parte de la ley hace mención que no se tiene que medicar como castigo. Fíjate la mirada de pensar un fármaco o una medicación como castigo, como si eso hubiera que aclararlo. Y quizás otra objeción a esta ley de salud mental tiene que ver con eh, cuál es el rol del médico psiquiatra para una internación. No necesariamente tiene que estar firmado por un médico, puede estar firmado por un psicólogo o por un médico. Y quizás esto haga que se pierdan algunas patologías que, como yo te había comentado antes, que tienen que ver con la salud física, ¿sí? Como puede ser un tumor, como puede ser una alteración endocrina, una alteración hidroelectrolítica, un infarto, que puede tener una exteriorización desde el punto de vista de la conducta, pero para eso es necesario que sea vista por un médico clínico o por un médico psiquiatra que también tiene esta formación. O sea que creo que estos son algunos de los puntos que todavía están flojos, más allá de la implementación que tiene que ver con esto de los dispositivos, lo que hablamos antes. Creo que estos son algunas de las críticas que yo personalmente podría hacerle a esta ley de salud mental, esta no demonialización, ¿sí? De lo que pasa con el psiquiatra. Sí, no, realmente me parece que a veces, como te decía antes,
las leyes, las normas, las recomendaciones de los tribunales internacionales, ¿viste? De los organismos internacionales, como que no llegan realmente a abarcar todo el abanico de posibilidades, ¿no? También habíamos hablado un poquito antes de esta charla sobre lo que pasa con el tema de las sujeciones, ¿no? Cuando se dan en el marco de la internación. ¿Y qué pasa con los derechos de las personas que están en esa situación de internación y que los médicos o el equipo médico se ve de alguna manera obligados a hacer esas sujeciones? Bueno, lo que vos decías también de Bien, la medicación, ¿no? ¿Hasta qué punto hay algún límite? mira, el tema de ¿Cómo la se maneja sujeción eso? es porque alguien es peligroso para otra persona, digamos, cuando una persona no tiene su juicio conservado, ¿sí? Las acciones evidentemente no son racionales, esa persona no es consciente de lo que le pasa, por lo tanto no es ni responsable ni culpable de lo que está haciendo. Esto es algo que hay que entender. Ahora bien, si una persona puede lastimar o lastimarse a sí misma, ¿cuál es la manera que vos tenés externamente de calmar, de acallar? Claramente existen fármacos que de alguna manera tranquilizan ese cerebro enardecido, ¿sí? Yo te diría que en la mayoría de los casos, con el control farmacológico, digamos, con el chaleco químico, como se dice de alguna manera, esto este, se logra calmar a esta persona. Que en un primer momento pueda haber una contención física, ¿sí? Más que una sujeción, yo te diría una contención física, hasta que el fármaco haga su efecto, sí, pero creo que hay un arsenal de medicamentos, un arsenal que son efectivos para estas situaciones que son realmente muy estresantes para todos, ¿eh? Para todos, pero es necesario que haya personal, enfermeros entrenados en el manejo de estos pacientes, que no es cualquier enfermero, así todo como profesionales que sepan de esto. Totalmente. No, Bueno, está muy bien. yo te estoy matando preguntas hoy porque tenía tantas cosas que me gustaba, que me gustaba poder plantear en este espacio. Pero también me gustaría mucho que los que están acá viéndonos, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, que también la puedan transmitir a Gabriela, aprovechémosla. Así que bueno, abro el espacio si ustedes desean preguntar algo, está sumamente Sí, abierto y si no voy a seguir preguntando yo porque es un tema sumamente apasionante. Realmente uno a veces, como te decía antes, parece como que lo ve muy lejano y en realidad creo que lo que trajo la pandemia fue acercar esto a la realidad cotidiana, ¿no? A esta angustia, a esta ansiedad, a tener que convivir con vecinos que 24 horas, creo que fue algo muy difícil, estos espacios reducidos, manejarnos en espacios reducidos durante toda la jornada, ¿no? Digo, esto nos complicó bastante. Y retomando lo que dijiste al principio con respecto a esto de la post-pandemia, ¿no? Esto de volver a la presencialidad. ¿Cómo estamos volviendo a la presencialidad, ¿no? ¿En qué condiciones? Porque no no, estamos igual. Yo no me siento igual. a ver, Así que, estamos volviendo como podemos. La realidad, yo nunca salí, o sea, nunca tuve mucho encierro, tengo que reconocerlo, es así. Si bien tuve desde el punto de vista social, pero yo creo que salimos como podemos. Ahora se está hablando mucho de lo que se llama el síndrome de la cabaña, porque donde las personas le tienen miedo a un otro, porque el otro puede ser alguien que nos contagie, alguien que, digamos, se armó, así como costó en un principio encerrarnos, ahora nos está costando, por esta misma inercia, empezar a salir. Y además se vieron también algunos beneficios, porque sin duda esta pandemia tuvo algún beneficio, no tengas dudas, que tuvo que ver con la revalorización de los vínculos, que tuvo que ver incluso con estos,
con la metacognición, con esta posibilidad de analizarnos, de saber qué nos pasa, de tomar conciencia de lo que nos pasa a nosotros y también de la cognición social, de qué es lo que pasa en la sociedad y cuáles son la problemática que tiene que ver con lo social. Entonces, este síndrome de la cabaña que nos cuesta salir, yo te diría que no sé si hay fórmulas mágicas, pero sí hay que empezar a salir de a poco, ¿sí? No a abrir las puertas y cada uno en la medida que pueda eh, hacer el pasito cada vez un poquito más adelante, ¿sí? Y respetarnos entre nosotros. Muchas veces te pasa que vas a un evento social o convocás a un grupo de amigos y alguien te dice, no, mira, yo la verdad que prefiero que no, o cuáles van a ser las condiciones en las que nos vamos a reunir. No, mira, yo bajo estas condiciones a tu casa no voy, y esto hay que entenderlo, digamos, que no sea un elemento más de discordia social que ya es bastante, que estuvo bastante encendida. Sí, no, totalmente. Y con respecto a esto de los avances, ¿no? De las cosas positivas que tuvo. Y creo que, no sé, pero recién estaba pensando en esto, hice como un paralelismo entre lo que fue la pandemia, como la sensación de que uno tiene cuando pierde un familiar muy cercano, ¿no? Como esta sacudida que nos hace replantearnos, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Con nuestra vida diaria, con nuestros vínculos, con nuestros afectos. Creo que fue un momento de mucha introspección también, ¿no? Y esto, eh, bueno, vos seguramente lo sabrás mejor que yo, pero tuvo un impacto también en nuestra manera de vincularnos, ¿no? En esto de, como vos decías, salir de a poco. Este de a poco creo que implica muchas cosas, como relacionarnos Sin pero desde duda otro vamos a lugar, ¿no? relacionarnos desde otro lugar, pero no tengas dudas. Y esto que vos hablabas, bueno, que tiene que ver con esta metacognición, vamos a tener una mirada del mundo muy distinta, muy distinta. No sé si mejor y peor, o peor, en algunos casos mejor o peor, pero sin duda va a ser distinta. Va a ser una nueva habitualidad. Eh, y que va a tener su impacto, que ya te digo, lo vamos a medir dentro de unos años. Si tenemos esta charla dentro de 4, 5, 6 años, vamos a tener números más certeros y vamos a ver qué es lo que nos dejó la pandemia, que sin duda también nos dejó algunas cosas positivas. Algo tenemos que aprender de todo esto que pasó, porque además las fueron fenómenos que le ocurrieron a la humanidad desde siempre. Lo que pasa que en otras Total. condiciones, las pestes bubónicas, la peste negra, la gripe española, no tuvo las características de todo el mundo, porque los aviones llevaban y traían el virus, cosa que en épocas pasadas no pasaban, y además la información, hoy la tenés de lo que pasa en China hace 10 minutos. Esto como Total. especie humana, como humanidad, es algo nuevo que sin duda va a tener un impacto, que espero que en algunos, digamos, que tenga cosas positivas que tienen que ver con el medio ambiente, con el cuidado de la salud, con el cuidado de los factores de riesgo, con la revalorización de los vínculos. Bueno, justamente con esto, resumiéndolo con la metacognición y con la cognición social. Total, creo que una de las cosas que también vino a poner de manifiesto esta pandemia fue una de las características propias de los seres humanos, que es la vulnerabilidad. Exacto. Fíjate, un virus, cómo nos volvió sumamente vulnerables, vulnerables al punto de no poder salir de nuestra casa por un virus. O sea, es como que es raro de pensar aún hoy, a casi dos, Sí, sí, dos años, sí. casi, ¿no? Un año larguito, cómo nos vino a decir que no somos No. que no somos superhéroes, que no podemos con todo, que somos vulnerables. La verdad es que bueno, me quedo con muchas ideas, pero me gustaría dejarte a vos el cierre con alguna idea de lo que vos veas o que nos puedas dejar algún mensaje
para cerrar esta charla que para mí fue realmente fascinante. Bien, ¿qué podemos...? Bueno, primero gracias a todos, gracias por invitarme, gracias por los que están. No veo bien, veo que algunos ponen corazoncitos o han puesto saludos. Alguien que conocemos, vino alguien que conocemos que es Luis Sí. Nató, que yo sé que lo conocés. Sí, está Luis Sandra Alfonso, Zimmerman también. hay un Patricia, David, hay bastantes, Sheila, Franco, Jimena, Matías, un montón de gente, la verdad, nos estuvo acompañando. Derecho, estudios jurídicos, nos encanta que se interesen por estas cosas. Hay alguien que te saludó específicamente, dijo Gaby Evangelina, Evangelina Fuentes, sí, Evangelina Fuentes. un amor. Bien, bueno, para tratar de ser breve, a ver, primero tratar de poner la idea de que todos somos vulnerables y pasibles de una enfermedad mental o de un padecimiento mental. No me gusta hablar tanto de enfermedad mental, ¿sí? Porque todos, de alguna manera, sufrimiento emocional y mental tenemos todos. Todos somos vulnerables a esto. En algunos casos podemos funcionar más o menos bien y tener proyectos y tener una vida y tener vínculos y demás, pero hay otras personas que no les es tan sencillo y este nivel de sufrimiento realmente es mucho mayor y esto tiene implicancias desde lo personal y desde lo social. Entonces esta estigmatización respecto de la salud mental es algo que los derechos humanos tienen que hacer un fuerte acento, desde los medios de comunicación, de cómo se tratan los temas de salud mental de las personas que tiene que ver con la delincuencia, con los contextos de encierro. Creo que esto creo que la pandemia nos sensibilizó un poco a todos, así que creo que tenemos que aprovechar estos oídos más sensibles, más abiertos, para poder empezar a dejar esta semilla que tenga que ver con la desestigmatización de las personas con padecimiento mental y que además que no teman en consultar al psicólogo, al psiquiatra, al médico clínico y poder hablar de qué es lo que pasa, porque si logramos la desestigmatización de las personas con padecimiento mental, también se van a poder acercar para ser ayudados, para hacer un poco más liviano todo ese sufrimiento que en algunos realmente es enorme. No más que eso. Me encantó. No podría haber imaginado un mejor cierre que ¿no? Desde Académica siempre estamos justamente esto. Por un lado, visibilizando, educando porque todas aprendemos en estos espacios. Y sobre todo, bueno, esto de ir en contra de lo que es la discriminación, lo que es la desigualdad. Y la verdad que las cuestiones estas a lo que vos te referías, ¿no? De estigmatizar. Y la estigmatización pasa en cuestiones de salud mental, en cuestiones de niñez, en cuestiones de violencia, en cuestiones de género, o sea, en cuestiones de migración. Es tan amplio que me parece sumamente valioso el aporte que acabas de hacer, de dejar de estigmatizar al otro por no estar en las mismas condiciones que está uno. Me encantó. Eso. Me quedo con eso. Te mando un gracias a todos. Sumamente grande. Me encantó tener. Este es tu espacio y es el espacio de todas y de todos los que nos quieran ver. Gracias a todos. Chao.